Entonces, me quedé por esta parte, coordenadas esféricas. Me imagino que ustedes han de sentir un poco aburrido esta parte, ¿verdad? Porque son bastantes cálculos, es pura teoría, ¿verdad? Pero ya cuando empecemos a hacer problemas, ustedes ya van a ver, lo van a sentir menos aburrido, ¿verdad? Porque van a ir viendo cómo emplear todo esto que estamos estudiando. Bueno, entonces, en la clase anterior, nosotros no avanzamos mucho en el tema de las coordenadas esféricas. Básicamente lo que hicimos fue definir el vector de posición, que es este, vector de posición, que yo les dije que lo tienen que memorizar, y cómo escribir un vector en coordenadas esféricas, ¿verdad? Eso sí lo tienen que saber. Bueno, esto también, ¿verdad? Es necesario, esto bastante básico, el producto punto y producto cruz de los vectores. Ahora, aquí vamos a entrar ya a la relación entre las coordenadas cartesianas y esféricas. Entonces, fíjense bien, acá en la esfera que nosotros tenemos acá, la esfera imaginaria, nosotros trazamos un plano imaginario que corta la esfera y un cono imaginario que también corta la esfera, y las tres superficies se intersectan en el punto P, aquí. En ese punto se intersectan. Entonces, el vector de posición R que localiza ese punto de campo, que ya sabemos de que es R, el vector de posición, entonces Z, como ven ustedes de la figura, el ángulo θ, jóvenes, siempre es un ángulo que se va a medir, como les mencionaba ayer, a partir del eje Z positivo. Θ siempre se va a medir a partir del eje Z positivo hacia el eje Z negativo, en un rango de 0 a pi. En cambio, el ángulo φ se mide a partir del eje X positivo. Entonces, ¿quién es Z? Z es la coordenada cartesiana. ¿Cómo se relaciona Z con las coordenadas esféricas? Pues lo obtengo a partir de este triángulo que ven acá, un triángulo rectángulo. Aquí el ángulo es θ, R es la hipotenusa aquí, la magnitud del vector de posición. Entonces, este lado que ven acá, R coseno de θ, es la coordenada Z del punto P. Cuando ustedes tengan que cambiar de un vector de esféricas a cartesianas, pues entonces van a sustituir Z por esto, R coseno. Bien, es bastante fácil verlo. Ahora, veamos bien, acá. X y Y se transforman de esta forma. También, ¿qué es lo que hacemos aquí para obtener esta relación? Proyectamos el vector R, lo proyectamos en el plano XY. Al proyectarlo en el plano XY, entonces el ángulo que forma esta proyección con el eje X es φ, igual que en coordenadas cilíndricas. La magnitud aquí de este lado, o sea, la hipotenusa, sería R seno de θ. Fíjense bien, acá en la figura que voy a señalar, aquí ven. Dijimos de que R es la magnitud de este triángulo que se nos forma aquí, ¿verdad? Entonces, ¿quién es este lado? Vamos a ver, voy a señalar este lado, fíjense bien, el lado que estoy marcando en azul. Este es un cateto de este triángulo, ¿verdad? Del triángulo que está vertical. Ese cateto es R seno de θ. Entonces ese lado R seno de θ se proyecta aquí en el eje, en el plano XY, y ya tengo, la hipotenusa es R seno de θ. Entonces, ¿quién es X? Sería coseno de φ, ¿verdad? Coseno de φ es lado adyacente entre la hipotenusa, por lo tanto de aquí tengo que X es igual a R seno de θ por coseno de φ. Lo mismo para Y. Y sería R seno de θ seno de φ. No sé si a todos les queda claro cómo obtener esto. Es bueno por lo menos una vez en la vida hacer estos cálculos, ¿verdad? Por lo menos una vez en la vida, ¿verdad? Sé que no, más adelante, o sea, ustedes tal vez van a ocupar esto, pero lo que se ocupa son los resultados, ¿verdad? Pero por lo menos, por una vez, como les digo, es bueno hacer el cálculo, ¿verdad? Bien. Hasta aquí todo, no sé si todo está bien, jóvenes, o tienen preguntas.
Esto es para cambiar las componentes de un vector, ¿verdad? Ahora nos falta los vectores unitarios. Entonces, fíjense bien, estas otras relaciones también nos van a ayudar. R, la magnitud R del vector de posición es la raíz de las componentes x, y, z al cuadrado. O sea, este es con el teorema de Pitágoras. Porque estamos en 3 dimensiones, ¿verdad? Y la tangente de phi, que es este ángulo en el plano XY, la tangente de phi, lado opuesto entre lado adyacente, y sobre x. Y la tangente de teta es la raíz de x cuadrado más y cuadrado entre z. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué? ¿Esto para qué me sirve? Pues fácil, ¿verdad? Cuando usted tenga un vector, por ejemplo, en el vector A, no sé si ya empezaron a hacer la guía, todavía no les he asignado la tarea, ¿verdad? Pero estoy pendiente, creo que ayer tenía presente hacerlo, pero no me quedó tiempo, entonces lo voy a hacer hoy en la noche. Si usted tiene un vector así, por ejemplo, este solo es un ejemplo, ¿verdad? Así, un vector en coordenadas esféricas. Entonces, R, usted quiere pasar este vector a cartesianas, ¿qué va a hacer? Sustituir este R por esto. La raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado acá. Y después, ¿qué? Sustituir los vectores unitarios en términos de cartesianas. Ahí es donde me van a servir también estas relaciones. Bueno, entonces, vamos a ver. Nos vamos a enfocar ahora en los vectores unitarios. Ayer les mencionaba, ¿verdad?, que los vectores unitarios quedan recostados sobre la superficie de la esfera. Lo que es el vector teta, fíjense bien, este vector que está recostado en la esfera y que apunta hacia abajo es teta. El vector que es perpendicular a la superficie de la esfera es R. Y el otro vector que queda acostado en la superficie, pero que aquí no se puede ver bien, es el phi unitario. Phi unitario es el mismo phi de coordenadas cilíndricas, exactamente el mismo. Se define de la misma manera, su rango es de 0 a 2pi y se define en sentido antihorario, o sea, el mismo vector. Entonces, ¿para qué les va a servir esto? Cuando hagan los productos vectoriales, tienen que aprender la forma en que están dispuestos los vectores, ¿verdad? Bueno, entonces, continuemos, vamos a ver. No me voy a detener tanto en esto, me voy a ir más que todo al resultado, porque esto no nos interesa. Entonces, el resultado interesante aquí es esto. ¿Quién es R unitario en coordenadas cartesianas? Como ven ustedes, aquí tenemos un problema, ¿verdad? Que los vectores unitarios nos quedan en coordenadas mixtas, porque aquí R unitario, las componentes están en coordenadas esféricas. Las componentes están en esféricas, pero los vectores unitarios están en cartesianas. Entonces, cuando ustedes van a hacer el cambio, tienen que transformar también este vector. No solo sustituirlo, sino que lo tienen que cambiar. Seno de teta y coseno de phi lo tienen que pasar en función de las coordenadas cartesianas. ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, pues aquí es donde nos va a servir esto que vimos acá atrás. Miren, esto. La tangente de phi es y sobre x, la tangente de teta es esto. Entonces, como la tangente, ustedes saben que es seno entre coseno, entonces de ahí van a obtener esta relación. Van a tener que ayudarse con esto. En muchos casos, en esos problemas de cambio de coordenadas, esos problemas hay que hacer un montón de truquitos, ¿verdad? Hay que hacer un montón de trucos para poder transformar los vectores. Pero aquí tenemos la receta, ¿verdad? O sea, estas son las fórmulas. Bueno, vamos a seguir. Tenemos R unitario. Como ven, R unitario es un vector variable. Depende de teta y depende de phi. O sea que no es constante. Por eso ustedes vieron de que el vector de posición en coordenadas esféricas solo tiene componente R. Lo que pasa que en R está involucrado teta y phi.
Bueno, entonces, seguimos. Ahora, el vector teta unitario es esto. Teta unitario, al igual que R, tiene coordenadas mixtas. Las componentes están en esféricas y los vectores unitarios en cartesianas. Entonces también aquí nos va a llevar trabajo, ¿verdad? Porque vamos a tener que transformar las componentes para que nos queden cartesianas. Bueno, ¿qué pasa con el vector phi? ¿Qué pasa con el vector phi? Vamos a ver. Phi unitario es exactamente el mismo vector que en coordenadas cilíndricas. Phi unitario depende de phi. Igual es un vector mixto porque sus componentes están en esféricas y los vectores unitarios cartesianos. Bueno, entonces ya prácticamente lo tenemos todo, ¿verdad? Tenemos cómo transformar componentes y cómo transformar los vectores unitarios. Ya sabemos cómo se transforman. Bueno, que ustedes vayan haciendo resumen, ¿verdad? De todo esto. Bueno, entonces, bueno, resumiendo acá, vamos a ver. Aquí están los vectores unitarios. ¿Cómo se transforman? Esto es difícil de memorizar, ¿verdad? Esto es una locura, todo esto es demasiado largo, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener un resumen de todas estas fórmulas para estarlas usando. Ajá, y también tenemos, fíjense bien, si queremos ir a la inversa, o sea, si yo quiero pasar un vector de esféricas a cartesianas, utilizo esto. Si quiero ir al revés, de cartesianas a esféricas, entonces sustituyo por esto, los vectores cartesianos. Ustedes dirán, ¿y cómo pasamos de esto a esto? Así como les expliqué ayer, resolviendo estos sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, ustedes pueden tomar la ecuación 1 y la ecuación 2 y despejar para teta y después despejar para phi, resolviendo este sistema de ecuaciones. Eso lleva bastante trabajo. En realidad que lleva mucho trabajo hacer eso, ¿verdad? Bien. Y z, como ven ustedes aquí, z también se transformaría de esta manera. Entonces, estas son las formulitas, ¿verdad?, que van a usar para poder hacer esos cambios de coordenadas. Bueno, entonces, lo que nos queda ahora es transformar las operaciones vectoriales a esféricas. El operador nabla para poder escribir el gradiente, la divergencia y el rotor. Bueno, entonces vamos a ver eso. Ajá, como ven acá, esto que está aquí, jóvenes, lo que representa es, lo que me está diciendo es que los vectores no son constantes, ¿verdad? Si yo derivo r con respecto a teta, porque r depende de teta, obtenemos el vector teta unitario. Si yo derivo teta unitario con respecto a teta, obtenemos menos r. Y si derivo phi con respecto a teta, obtengo 0, porque phi no depende de teta, depende de phi. ¿De acuerdo? Esto, bueno, como les decía, ¿verdad? Esto lo que indica es que estos vectores no son constantes. No son constantes. O sea, no sé si comprenden esa parte. En el caso de cartesianas, los vectores unitarios son constantes. ¿Qué pasa si yo derivo el vector x unitario con respecto a y? ¿Qué me da? Si yo derivo x unitario con respecto a y, 0. ¿da qué? 0. Da 0, exacto. 0, porque es un vector constante. X unitario no depende ni de y ni de z. Si yo derivo x unitario con respecto a z, también es 0. Y lo mismo, si yo derivo y unitario con respecto a x o con respecto a z, da 0. En cambio, ustedes ven que en coordenadas cilíndricas y esféricas no, ¿verdad? Porque esos vectores dependen de las demás coordenadas. Entonces, vectores constantes son x unitario, y unitario, z unitario. Bueno, vamos a ver. Ingeniero, Ajá, dígame.
Fíjese que aquí donde yo vivo no hay luz y ahorita un amigo me está pasando internet. No sé si hay algún problema porque el celular ya se me apaga. No pude entrar por mi computadora. Bueno, no hay problema. En ese caso, no hay energía, no, bueno, no hay problema. Con tal de que usted, bueno, se conectó desde el inicio, ¿verdad? Es No que sé si lo, lo- no me había caído el link y lo pedí por WhatsApp y me lo mandó lo pedí por Telegram, disculpe, y un compañero me lo mandó personal. Ujú. Bueno, está bien. Entonces no hay problema. No hay problema. Bueno, Bueno, eh, vamos a ver, jóvenes. Entonces, eh, esta parte tal vez es la más difícil de hacer, ¿verdad? Que es cuando vamos a escribir todos los vectores de nuevo, todas las operaciones. Entonces ya tenemos nuestro vector de posición. Con el vector de posición yo puedo obtener el elemento de línea, el DDR, aplicando la regla de la cadena, derivando. Derivando yo obtengo el elemento de línea, ¿verdad? Bueno, lo que necesito ahora es, vamos a ver, esto no es necesario, tampoco no es necesario que lo hagan, ¿verdad? Si ustedes quieren, está bien. Bueno, porque esto lleva bastante trabajo, como les digo. Después de aplicar regla a la cadena aquí para obtener el elemento de línea, finalmente tienen que llegar a esto. Finalmente llegará esto. Miren, el DDR es lo mismo que DDS. Es un elemento de línea. Recuerden que es vector. Esto es vector. El elemento de línea sí tiene tres componentes: R, teta y phi. Este elemento de línea, jóvenes, esto nos va a servir bastante también cuando hagamos integrales de línea. Bien. Bueno, entonces vamos a ver. Ya tenemos el elemento de línea, vamos a sacar ahora el elemento de volumen y los elementos de superficie. Para sacar el elemento de volumen lo que hacemos es cortar un pedazo de la esfera, un elemento de volumen de la esfera. Cortamos un pequeño pedazo de esfera. Como ustedes ven, esto no cuesta tanto visualizar esto, ¿verdad? No cuesta. Una vez que yo tengo seleccionado ese pequeño elemento de volumen, entonces lo que tengo que ir sacando son los lados. ¿Quién es cada lado? Porque como es un volumen, voy a multiplicar largo por ancho por alto. Entonces, veamos. El elemento de volumen va a tener este aspecto. Va a ser R cuadrado, fíjense bien. R cuadrado seno de teta por D de R, D de phi, D de teta. Este digamos que es fácil de recordar, ¿verdad? R cuadrado seno de teta, creo que ya lo han usado en clases de cálculo, de hecho. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el elemento de volumen aparece multiplicado por un factor? En coordenadas esféricas es bien fácil, ¿verdad? Es d de x por d de y por d de z. Largo por ancho por alto. Pero en coordenadas cilíndricas y esféricas aparece un factor ahí, multiplicando a los tres diferenciales. Eso, bueno, si nos vamos al formalismo, ¿verdad? Matemático, eso aparece porque cuando uno hace el jacobiano de la transformación, aparece ese factor ahí. Pero como les digo, ahora aquí no vamos a profundizar en eso, ¿verdad? Eso nos tomaría demasiado tiempo, entonces lo dejamos así. Esto es nuestro elemento de volumen. Bien, entonces, ya tengo el elemento de volumen, necesito los elementos de área. ¿Van a ser cuántos elementos de área? Serían tres, ¿verdad? Tres elementos de área. Un elemento de área que tiene a R como vector perpendicular, otro que tiene a teta como perpendicular y otro que tiene a phi. El elemento de área o vector de área que tiene a R, que tiene, bueno, acá aquí no aparece R, en la siguiente diapositiva así. El que tiene a teta es este que está aquí. Sería más o menos R seno de teta de R de phi. El signo más o menos ya se los expliqué, ¿verdad? Ese signo más o menos aparece porque
el vector unitario, en este caso teta, puede apuntar en la dirección positiva o negativa. Por eso va ese signo más o menos. Fíjense bien, los diferenciales de área quedan en términos de dos variables y llevan un vector unitario. Ese subíndice que ven acá indica que el vector unitario es teta. En este caso, ese corresponde a esta superficie que estoy señalando, miren. Esta superficie es la que tiene a teta como vector perpendicular. Luego, la que tiene a phi como vector perpendicular es esta, más o menos r de r de teta. Bien, cuando hagamos los problemas, ustedes van a tener que, bueno, van a comprender mejor todo, ¿verdad? Y el último sería el que tiene al vector r como vector perpendicular. R cuadrado, seno de teta, d de teta, d de phi. Bien, entonces ya prácticamente lo tenemos todo, ¿verdad? Para poder hacer integrales de superficie, de línea y de volumen. Pura fórmula, ¿verdad? Estas son puras fórmulas. Entonces, vamos a ver. Ya para terminar con esto, nos queda escribir todas las operaciones que nosotros utilizamos. Para eso lo que ocupamos es construir el operador del. El operador del, que es un operador vectorial. Entonces, fíjense bien, el gradiente de una función escalar u lo vamos a construir basándonos siempre en su definición, ¿verdad? El incremento en la función u es el gradiente producto punto el desplazamiento. Entonces, con esto básicamente, que no es necesario que lo hagamos también, a lo que queremos llegar, jóvenes, aquí es a sacar las componentes del operador del. Esta parte yo la omito también, ¿verdad? Porque esto lleva mucho tiempo hacerlo. Entonces, como ven, aquí tengo las tres componentes del operador del. Ahora lo que queda es escribir el operador. Al escribir el operador del, tenemos esto. Bueno, esto también, ¿verdad? Es muy difícil memorizarlo. Por lo tanto, ahí ustedes necesitan hacer su resumen. Este es mi operador. Todo se va complicando. El operador del en cartesianas es muy fácil. Todo el mundo lo puede recordar. Pero en esféricas y cilíndricas ya es un poco más complicado. Aparecen unos factores de escala. Fíjense bien. La derivada parcial con respecto a teta está multiplicada por 1 sobre r. Y la parcial con respecto a phi está multiplicada por 1 entre r por seno de teta. Entonces, ya con el operador del, o nabla, yo ya puedo escribir la divergencia, el rotacional, el laplaciano y el gradiente. La divergencia, sencillo. Lo único que tienen que hacer ustedes con su operador del es aplicárselo al vector. Entonces, en la divergencia, hacer el producto punto con el vector A. ¿Quién es el vector A? Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? Al inicio. Un vector A en esféricas es un vector que tiene componente A sub R en R más A sub teta en teta más A sub phi en phi. Ese es un vector en esféricas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Aplicarle el operador del a este vector. La componente R aquí, la componente R iría aquí, la componente teta aquí, la componente phi aquí. ¿Por qué así? Porque como es un producto punto, ¿verdad? R.R, teta.teta y phi.phi. Como ven, la divergencia, miren, quedaría de esta forma. La divergencia quedaría de esta forma. Así, así. Y el rotor quedaría de esta forma. O sea, son fórmulas, o sea, extremadamente grandes, ¿verdad? O sea, difícil de recordarlas. Los estudiantes en las clases presenciales, ¿verdad? Lo que hacían era que
utilizaban un folleto de fórmulas para la clase de 321 y 415, pero no sé si estará digital, ¿verdad? Pero ese folleto de fórmulas es muy bueno, ¿verdad? Porque ahí se resumen todas las fórmulas, tanto de 321 como de 415. Si lo pudieran conseguir, estaría perfecto, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos todas las operaciones que ocupamos. Estas son fórmulas, jóvenes, son recetas, ¿verdad? O sea, usted lo que va a hacer es, en la divergencia lo que va a hacer es sustituir acá la componente R. Sustituye la componente R, sustituye la componente teta, sustituye la componente phi. Pero fíjese bien, antes de derivar con respecto a R, tiene que multiplicar R cuadrado por la componente R. Antes de derivar con respecto a la componente teta, tiene que multiplicar por seno de teta. Lo mismo en el rotor, miren, en el rotor también. En el argumento de la derivada aparece un producto aquí. En algunos, ¿verdad? En algunos casos aparece ese producto. El laplaciano, esto se llama laplaciano, esta operación no es tan importante. Estas dos son las más importantes para nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si hay preguntas, jóvenes. Pues esto aparece en el libro, ¿verdad? Esto es algo que es famoso, ¿verdad? De este libro de Wagner, que en el capítulo 1, esta es la bienvenida que se le da al estudiante, ¿verdad? Cuando va a resolver problemas. Yo sí entiendo la teoría, pero no puedo resolver los problemas. Bueno, pero van a ver que no es nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, no sé si tienen preguntas. Voy a comenzar entonces. Me gustaría empezar a resolver algunos problemas. Los problemas que vamos a empezar el día de hoy tienen que ver con los teoremas de la divergencia, el rotacional, porque creo que es tal vez la parte más compleja, ¿verdad? Vamos a dejar para la otra semana problemas, digamos, variados, ¿verdad? Por ejemplo, problemas de integrales de superficie, de línea. También queda pendiente ¿cómo se llama? El teorema de Helmholtz. Sería lo único que me queda pendiente, ¿verdad? En cuanto a la teoría. Bueno, entonces, no sé si ustedes ya, permítanme, no sé si ustedes ya chequearon esta hojita de problemas propuestos. Esta hojita ya está en el campus. No sé si todos la descargaron. De este documento yo les voy a asignar problemas. Fíjense bien. No sé si están viendo, jóvenes, el documento. Sí, ingeniero. Sí, sí se ve. Bueno, en este documento hay problemas relacionados al capítulo 1, pero o sea, hay una gran variedad de problemas. Los primeros, los que aparecen en la parte 1 de la guía, son problemas de cambio de coordenadas. Son tal vez los problemas que más cuestan porque son problemas de pura carpintería, ¿verdad? Donde el estudiante tiene que hacer un montón de álgebra, pero ahí la clave es, ¿verdad? Darse cuenta de cuál es el truquito, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Aquí ya les dan la respuesta, miren. Por ejemplo, se les pide cambiar este vector en cartesianas, pasarlo a esféricas. Pasarlo a esféricas. Bueno, y así, ¿verdad? Los primeros problemas son de cambios de coordenadas. En la parte 2 tenemos problemas relacionados con el gradiente, divergencia. Por ejemplo, el problema 2 es determinar el gradiente. Esto es muy fácil, ¿verdad? Porque gradiente es derivar. Gradiente, divergencia y rotor, eso es derivar, ¿verdad? Eso no tiene nada del otro mundo, ¿no? Creo que los ejercicios que tal vez son más complejos son aquellos donde se nos pide comprobar los teoremas de la divergencia y el rotacional. Estos problemas sí llevan un poco más de cálculos elaborados, ¿verdad? O sea, un poco más de nivel.
cuando hagamos uso de esos teoremas, o sea, recuerden, ¿verdad? El teorema de la divergencia relaciona una integral de volumen con una de superficie. El de Stokes, una integral de superficie con una de línea. Entonces nosotros en estos problemas debemos hacer uso de una superficie o de un volumen, ¿verdad? En el problema se me tiene que indicar cuál es la región en la que yo voy a integrar. ¿De acuerdo? Eso se me tiene que indicar en el problema. Ahí aparecen ya las respuestas. Y también, ¿verdad? Tenemos problemas como ven, o sea, tanto de la divergencia como del rotacional. Aquí miren, en la parte 4 aparece problemas del teorema de Stokes, donde también se les pide demostrar el teorema. Bueno, y así, ¿verdad? Esta es la guía. Es un poco larga la guía. Tiene problemas, hay algunos problemas de desafío, ¿verdad? Que son problemas de más alto nivel. Entonces, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a ver, vamos a abordar algunos problemas de esos. Vamos a ver. Vamos a comenzar. Entonces, este problema está en la guía. Es un ejercicio sobre el teorema de Stokes. Se me pide demostrar que se cumple ese teorema para esta función vectorial o campo vectorial, usando como superficie este triángulo. Fíjense bien, cuando me hablan del teorema de Stokes, ¿qué es el teorema de Stokes? Bueno, recordemos el teorema de Stokes. El teorema de Stokes relaciona una integral de superficie, aquí hay un producto punto. Esta es una integral de superficie con una integral de línea. Aquí hay un producto punto. Este es un DDS. Pues este es el teorema de Stokes, solo que la curva tiene que ser cerrada. Fíjense bien, estos teoremas sí los tienen que aprender de memoria. Estos se lo tienen que saber de memoria. Este es el teorema de Stokes. En el lado izquierdo tengo una integral de superficie, una integral doble. En el lado derecho tengo una integral simple, pero es cerrada. La curva tiene que ser cerrada. Una curva cerrada define una superficie abierta. Un ejemplo, una hoja de papel. Es una superficie abierta porque hay una curva cerrada que la limita. Cuando a mí me hablen de superficie abierta, me tienen que indicar no solo la figura, sino la circulación de la trayectoria. Por ejemplo, en esta hoja de papel, yo no sé en qué sentido se recorre la trayectoria, o sea, el perímetro. Ahora, si yo pongo esto, ahí sí, ¿verdad? Las flechas me están indicando que el sentido para la integral es antihorario. Voy a integrar en sentido antihorario. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, eso me sirve porque con estas flechas yo puedo definir el vector de área. El vector de área lo defino usando la regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? Enrollo los 4 dedos siguiendo las flechas. Y el pulgar indica la dirección del vector de área. Entonces, este vector de área es el que va en la integral de superficie. Y el DDS que aparece en la otra, este DDS que aparece en la otra integral, va siguiendo la dirección de las flechas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablemos del teorema de Stokes, estamos hablando de una superficie que siempre es abierta, nunca va a ser cerrada. De manera que siempre que hablemos del teorema de Stokes, en la figura me tienen que indicar la dirección que lleva, quiero decir, el perímetro, ¿verdad? ¿En qué dirección voy a recorrer el perímetro de la figura? Aquí, por ejemplo, en vez de una hoja de papel, tengo un triángulo.
Este triángulo se encuentra recostado, inclinado, y las flechas, si yo observo este plano desde arriba, las flechitas van en sentido antihorario. De manera que, jóvenes, vamos a ver. El vector de área para este triángulo apuntaría en este sentido. No sé si todos están de acuerdo conmigo. Sí, Sí, ¿verdad? Porque los 4 dedos se enrollan en torno a las flechas y el pulgar va para arriba. Ahora, vamos a ver. ¿En qué sistema de coordenadas harían ustedes este problema? Cartesiana. cartesiano. En cartesianas lo harían. ¿Por qué? Porque tiene líneas rectas. Porque tiene línea recta, ¿verdad? Exactamente. Siempre que una figura esté formada por líneas rectas, que cuando todos los lados de una figura son rectos, tenemos que usar cartesianas. Por eso se le llaman coordenadas rectangulares, ¿verdad? Porque tienen lados rectos. Entonces el triángulo, los triángulos, las pirámides, se tiene que trabajar en coordenadas cartesianas. Ahora, aquí tenemos un problema. La verdad que este ejercicio es de los más complicados de esa guía. La verdad que más bien cometí un error yo empezando por aquí, porque estoy empezando por algo muy difícil, ¿verdad? Mejor hubiera comenzado por algo más sencillo. Vamos a ver, ¿cuál creen ustedes que sea el problema aquí? Con el diferencial de área. El diferencial de área es un vector que tiene dos variables, dos diferenciales, y que apunta en una dirección. ¿En qué dirección apunta este diferencial de área? ¿Apunta en X, No, en Y o en Z? tampoco. No apunta ni en X, ni en Y, ni en Z. Apunta en un sentido arbitrario. ¿De acuerdo? O sea, ese vector de área tiene tres componentes. Tiene componente X, Y, Z. Y recuerden que para poder integrar la integral, solo tiene que tener, esta integral de superficie tiene que tener dos variables para poder hacer la integración. Entonces aquí el problema con esta figura es que, como está inclinada, si este triángulo estuviese en el plano XY no habría ningún problema, ¿verdad? Si este triángulo estuviese en el plano XY, el vector de área apuntaría en Z positivo. Entonces, la solución aquí es proyectar este triángulo, este plano, es un plano, ¿verdad? Un plano triangular, proyectarlo sobre cualquier plano del sistema cartesiano. Lo podemos proyectar en el plano XY, en el plano ZX o en el plano ZY. En cualquiera de esos tres planos lo podemos proyectar. Proyectar un plano es, no sé, creo que es algo que no enseñan, ¿verdad? En clases de matemáticas. Sí nos enseñan a proyectar vectores, ¿verdad? Pero ¿cómo proyectar un plano? Pues vamos a tener que revisar eso, a ver cómo lo hacemos. Entonces, esa es la idea. Debemos, por fuerza, proyectar el plano. Yo preferiría hacerlo en el plano XY. Al proyectar el plano en el plano XY, el diferencial de área apuntaría en Z positivo. Ahora, ¿qué hacemos con el vector B? Aquí, en el teorema de Stokes, el vector B sería el vector A, ¿verdad? Tenemos que hacer el rotacional del vector B y después integrar el vector B sobre todo el triángulo este. Ahora, por suerte, el vector B está en coordenadas cartesianas y vamos a usar coordenadas cartesianas, o sea que no tenemos que transformar el vector, ¿verdad? No tenemos que transformar el vector. Bueno, entonces, jóvenes, no vamos a tener tiempo el día de hoy para terminar este problema porque es bastante largo.
pero me gustaría que por lo menos tuvieran una idea ustedes de cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Tenemos que definir aquí las trayectorias. El triángulo está formado por 3 lados, le vamos a poner nombre, el lado 1, la trayectoria 1, la 2 y la 3. La trayectoria 1 comienza en 0, 0, A, 0, 0, A y termina en A, 0, 0. Así, ¿verdad? Tenemos que integrar esto por partes. Primero la trayectoria 1, después la 2, después la 3. Esto en la integral de línea del teorema de Stokes. En la integral de superficie solo hacemos una superficie, porque ¿cuántas superficies hay aquí? Solo una, ¿verdad? Solo una. Cuando una superficie es abierta, ¿será que solo tiene una cara? ¿Solo tiene una superficie o no? Bueno, esta superficie tiene 2 caras, ¿verdad? Yo digo que solo es una superficie, nada más, pero tiene 2 caras. Pueden haber superficies abiertas formadas por varias superficies. Por ejemplo, esto es como una silla, miren. Esto es una superficie abierta, limitada por una curva. Aquí en esta superficie yo tendría que definir 2 vectores, ¿verdad? De superficie. Y aquí otro vector de superficie. Aquí en esta superficie triangular solo hay es una sola superficie. O sea que voy a tener que hacer una sola integral de superficie. Aquí en esta figura tendríamos que hacer 2 integrales de superficie. ¿Y cuántas integrales de línea? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Aquí, ¿cuántas líneas tenemos? Tenemos 1, 2, 3. 3 integrales de línea, una de superficie. ¿Estamos? Bueno, Sí. entonces, nosotros tenemos que ir trabajando el problema parte por parte. Primero primero yo tengo que definir si voy a trabajar primero la integral de línea o la de superficie. Si hago primero la integral de línea, entonces agarro una línea a la vez. Agarramos la línea 1. Como ven ustedes, la línea 1 se encuentra en el plano ZX. Es una línea recta en el plano ZX. Entonces, trazamos el plano ZX y la línea 1. Como ven la flechita tiene que indicar siempre el mismo sentido. La flecha va para abajo. Y aquí solo pongo un par ordenado, ¿verdad? El valor de Z y el valor de X y Z. ¿Qué es lo que voy a hacer para la integral de línea? ¿Qué necesito yo para hacer una integral de línea? La ecuación de esa recta. La ecuación de la trayectoria, ¿verdad? La recta. Ocupo la ecuación de la trayectoria y ocupo el vector. El vector B ya sé quién es. Lo que voy a hacer es esto. La integral de línea, o sea, vamos a ver. Les voy a resumir aquí esto. O sea, la integral de línea es cerrada. Consta de las 3 partes. Son 3 líneas, ¿verdad? La línea 1, la curva 1, más la curva 2, y así, ¿verdad? Más la curva 3. Esta integral corresponde a la línea 1. Fíjense bien, la integral total es una curva cerrada, pero las integrales individuales son abiertas, porque la línea 1 es abierta, miren. Comienza en un punto, termina en otro. Esta es una línea abierta, no hay que ponerle curva aquí, ¿verdad? El círculo aquí, esto no lo lleva. Eso no lo lleva aquí. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la ecuación de esta recta. ¿Cómo calculamos la ecuación de una recta? Con la forma punto
Pendiente. Punto pendiente. Debemos calcular la pendiente, ¿verdad? Así como nos enseñaron en matemática. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Calculamos la pendiente, la sustituimos acá, agarramos un punto de la recta y ya tenemos la ecuación. Pero en este caso, como el eje Y es el eje Z, entonces cambio Y por Z. ¿Qué pendiente va a tener esta recta? ¿Positiva o negativa? Negativa. Va a tener una pendiente negativa, ¿verdad? Porque está inclinada en esta forma hacia la izquierda. Va a tener pendiente negativa. Y vamos a integrar en el sentido de la flecha. Vamos a integrar, miren, cuando yo tenga la ecuación de la trayectoria, voy a tener una función z, z en función de ¿qué? De x, ¿verdad? Mx más b. Esta es la ecuación que yo ando buscando, Z igual a mx más b, donde m es la pendiente. Entonces, cuando yo tenga esta ecuación, recuerden que la integral de línea es de una sola variable. Yo voy a tener el vector b, punto, el d de s. Voy a integrar siguiendo la flecha. Si yo elijo integrar en x, si uso la variable x, voy a integrar de 0 a a. Si elegimos la variable z para hacer la integral, integraríamos de dónde a dónde. De 0 a también. En z integraríamos, fíjese la flecha. De A0. De a a 0, exactamente. En z iríamos de a 0. Si la flecha fuese al revés, ahí sí iríamos en z de 0 a a y en x de a 0. O sea, primero obtener la ecuación de la trayectoria. Eso es lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿verdad? Porque ya no nos da chance. Es bueno que ustedes vayan trabajando esa guía, jóvenes, porque los problemas son bastante largos. Los problemas nos van a llevar bastante tiempo. Así que tienen que ustedes poner de su parte, ¿verdad? Tienen que estudiar lo más que puedan. Porque, o sea, nunca